¿Sabías que la mayoría de los personajes del Chavo del Ocho representan los 7 pecados capitales? Existe una serie televisiva que recorrió el mundo, atrapando a grandes y niños. Dejando una marca profunda e imborrable en cada uno de los corazones de sus fans. Sin embargo, a sus inicios, fue un programa dirigido a personas más maduras. La identificación de los niños de la época con los personajes de la vecindad fue tan exitosa, hasta tal grado que el programa dirigió la atención hacia ellos. Todas estas cuestiones que envuelven el lado oculto de lo que ha sucedido dentro de esta serie, y con el famoso Roberto Gómez Bolaños, fueron una de las series más aclamadas. No solamente por el público mexicano, sino también por el público de muchos otros países en Latinoamérica. Por lo tanto, en esa época la situación en México estaba pasando por un momento muy denso. Ya que el gobierno tenía reprimido a todo el pueblo mexicano, las censuras estaban al tope. Pero también la serie del Chavo del Ocho tenía muchas censuras. Por lo tanto, ahí es donde vienen muchas teorías que dicen que Roberto Gómez Bolaños era aliado del gobierno, funcionando como distractor mediante sus programas. Sin embargo, se rumora que el programa del Chavo del Ocho, cada uno de sus integrantes, representa los 7 pecados capitales. La Chilindrina, la niña lista, consigue todo a base de mentiras, astuta, que en cualquier momento puede explotar, controlando a Don Ramón, al Chavo y a Kiko, hablando de que ella representa la ira, Don Ramón representa la pereza. Una persona que debe 14 meses de renta, endeudado, que no le gusta trabajar, y que todo el tiempo andaba viendo dónde conseguir un centavo sin molestarse para nada, ni haciendo el mayor esfuerzo de ganárselo. Ya que existe un episodio donde Don Ramón llega triste a la vecindad y le preguntan por qué viene triste, Don Ramón dice que fue a buscar trabajo, y ahí es donde todos dicen, entendemos, no consiguió. Sin embargo, Don Ramón en ese momento empieza a llorar y les dice, no, es que sí me dieron trabajo. El personaje de Don Ramón es muy criticado por hacer alusiones de que fue boxeador, panadero, ropavejero, carpintero, entre otros, haciendo que él represente la pereza. El señor Barriga representa la avaricia, siendo que es una persona de negocios. Pero también existe una teoría que dice que en realidad la vecindad era un hospital psiquiátrico, ya que Don Ramón estaba totalmente mal de la cabeza, y pensaba que vivía en una vecindad y trabajaba demasiado, pero como le pagaban muy poco, no le alcanzaba para pagar la renta. Es por eso que pasaban los meses, pasaban los días, incluso los años, y Don Ramón seguía debiendo 14 meses de renta. Pero también se dice que Don Barriga nunca fue el casero de Don Ramón, y mucho menos le iba a cobrar la renta, que simplemente Don Barriga era su médico. Pero, se dice, es que es la avaricia, ya que siempre busca la oportunidad de generar dinero a costa de quien sea. Ñoño representa la gula, ya que tiene un apetito excesivo por la comida y la bebida, caracterizado por comer y beber en exceso y sin control. Doña Florinda representa la soberbia, ya que en el programa siempre tuvo aires de grandeza y de ser la viuda de un marinero. Supuestamente, al morir Federico, esposo de Doña Florinda, ella heredó una fortuna, y al recibir esa fortuna decidió irse a rentar en la vecindad de Don Barriga, pero nunca estuvo conforme de irse a vivir a la vecindad. Nunca le agradaron del todo sus vecinos, etiquetándolos de chusmas. Pero, al tener mucha fortuna, Doña Florinda decidió irse a rentar o incluso comprar una casa para ella y para Kiko. Sin embargo, después de conocer al profesor Girafales, Doña Florinda cambió de opinión, quedándose en la vecindad por el profesor. Además, si Doña Florinda se hubiese ido a vivir en un lugar de gente rica, ella no encajaba con esa sociedad.
Doña Florinda, al verse muy pobre ante la gente rica, decidió quedarse en la vecindad para ser más superior a los demás, ya que ella tenía un poco más de dinero que don Ramón, doña Clotilde, etc. Además, Kiko representa la envidia, ya que cuando el chavito tenía su valero con un bote viejo amarrado con un palo, Kiko al verlo en ese momento salía con un valerote grande artesanal. A pesar de que el chavo no tenía nada, Kiko siempre envidió al chavo. Kiko lo tenía todo, pero siempre fue muy cruel con el chavo. Además, el profesor Girafales representa la lujuria, ya que el profesor tenía un deseo excesivo de estar siempre a su lado de doña Florinda, quería tener una satisfacción carnal, aunque su cuerpo no actúe, solo con tener pensamientos considerados impuros, uno está pecando. Aunque no lo creas, también el chavito estaba en el puesto de la avaricia, ya que quería tener toda la riqueza para poder comprar muchas tortas de jamón o cualquier cosa que se desea desmedidamente. Esto lleva al hombre a tratar de conseguirlo mediante cualquier medio y acto. Ahora bien, la avaricia por sí sola generalmente no es un pecado mortal. Además, ¿sabías que Bolaño hizo un pacto con un ser para asegurarse el éxito? ¿Cuáles fueron los motivos de censura de algunos episodios que no salieron a la luz? El mundo de estos personajes llegó a más de 90 países gracias a la traducción de más de 50 idiomas, lo que les hizo alcanzar 50 puntos de rating como pico en la televisión mexicana. Todos los que crecimos con El Chavo del Ocho, tenemos la creencia de que los integrantes de la famosa vecindad eran una especie de familia unida por el cariño, el amor y los vínculos que generaron tantos años de trabajo. Por lo tanto, detrás de las escenas, había situaciones que se estaban dando y generaban que la relación entre Gómez Bolaños y algunos miembros del elenco estuviera marcada por las tensiones y los conflictos que, tarde o temprano, todo esto iba a salir a la luz. Roberto Gómez Bolaños había tomado una difícil decisión que transformaría, detrás de las escenas, un campo de batalla que afectó casi a punto de no retorno a todas las relaciones del elenco. Los derechos de autor de todos los personajes fueron registrados a su nombre. Un movimiento que, aunque en realidad es válido, generó una ola de resentimiento entre los actores. Esta decisión significó que Gómez Bolaños era el dueño de todos los personajes de la vecindad, lo que les llegó a afectar demasiado, ya que no podían utilizar sus personajes para sobresalir fuera de la serie El Chavo del Ocho. Sin embargo, para que ellos pudieran utilizar sus personajes, tenían que pedirle su autorización a Gómez Bolaños. Otro conflicto que llegaron a tener en el elenco fue la disparidad de ingresos. Las condiciones salariales eran totalmente diferentes para todos, y según lo que aseguraron algunos de los protagonistas, Gómez Bolaños y Florinda Mesa eran los que ganaban mucho más que el resto del elenco. Pero también estaremos viendo una de las peleas más sonadas, El Chavito y Kiko, cuyas peleas derivaron en la salida de Carlos Villagrán del programa. Sin embargo, según muchos, este fue el punto máximo de ruptura de la serie, ya que a la salida de Kiko, no volvió a ser la misma jamás. También es importante mencionar que los capítulos de las primeras temporadas de la serie quedaron plasmados para siempre en la historia de la televisión y de la cultura popular, ya que a pesar de que El Chavo, en su última temporada, por su edad, perdió su ritmo, su calidad y su gracia. Su primera temporada quedó en la memoria de muchos. Incluso, todavía sigue entreteniendo a las nuevas generaciones. Además, estaremos viendo la versión de Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, en una entrevista del 2019, en un programa de la televisión argentina. Carlos Villagrán expresó lo siguiente: el programa de El Chavo tenía una popularidad total y absoluta, pero el 70% de las preguntas que hacían los medios de comunicación eran para Kiko, ya que estaba de moda. Entonces, ahí empezó a despertar la ira, el egoísmo, los celos profesionales y artísticos. Poco a poco, fue escalando más Kiko en su popularidad que El Chavo del Ocho, y entonces fue ahí que me sacaron del programa, afirmó Carlos Villagrán. Según el comediante, el programa había llegado a su fin, porque a la salida de Kiko, a las 2 semanas, don Ramón también llegó a abandonar el programa. Así que doña Florinda se había quedado sin su Kiko y sin los cachetes de don Ramón para pegarle. A la salida de don Ramón, la vecindad ya no era la misma, debido a que doña Clotilde se había quedado sin su Monchito. Las visitas del señor Barriga ya no eran las mismas.
ya que no tenía a quien tocarle la puerta y gritarle, «Págame la renta». Y por si fuera poco, la Chilindrina se quedó huérfana. Pero por si fuera poco, cuando la Chilindrina se había quedado huérfana, decidió también abandonar el programa. Desde entonces, la Chilindrina se empezaría a agarrar del chongo con Chespirito, reclamándole la autoría del personaje. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños aclaraba que él fue quien había escrito las líneas de cada uno de los personajes, sumando al concepto y a la caracterización de cada uno. Pero Kiko y la Chilindrina no pensaban lo mismo. El único que no podía discutir nada era Don Ramón, ya que era incongruente que Gómez Bolaños registrara a Don Ramón, pues su nombre y su personaje eran el mismo. Sin embargo, Kiko argumentó que la esencia de los personajes había sido puesta por quienes los interpretaron, cosa que también hacían los dueños de los personajes. Por lo tanto, desde ese momento, empezó una batalla legal que duraría décadas, y que hasta hoy, sigue arrojando nuevas historias. Y aunque ya no se pueda hacer nada, la historia se sigue manipulando. En una batalla de celos, profesionales y derechos de autor, este es un recuento de la serie El Chavo del Ocho. Básicamente hay dos conflictos principales en la trama, Chespirito contra Carlos Villagrán y Chespirito contra María de las Nieves.